Bueno, a lo largo del estudio hemos aprendido que tenemos un gran desafío, ¿sí? Un gran desafío porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó una gran comisión, el de ir y hacer discípulos, ¿sí? Y ese gran desafío va acorde a evangelizar. Hemos visto también a través de la serie de estudios que tenemos que evangelizar en las grandes masas de población, en las grandes ciudades, así como también en las ciudades menores y rurales, que también debemos hacer planes para llevar todo esto a través de campañas públicas, organizando reuniones evangélicas, y que todo esto es un gran esfuerzo público y cómo tenemos que presentar el mensaje. Y en esta mañana vamos a ver que tenemos que predicar el Evangelio, pero tenemos que, hay algunos asuntos importantes que tenemos que predicar, ¿sí? Y en esta mañana vamos a ver eh, ocho de estas, pudiéramos decir, de estas doctrinas que tenemos que predicar, ¿sí? Y la principal es una que va más acorde con el nombre de nuestra iglesia, ¿verdad? Adventista, ¿sí? El principal es que nosotros tenemos que proclamar el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar nuevamente. Amoroso Dios y Padre eterno, te agradecemos porque a través de tu palabra, Señor, nos instruyes qué es lo que debemos de hacer con nuestra vida espiritual. Y hemos encontrado no apenas hace unos minutos, sino que desde que fuimos nosotros instruidos, Señor, en tu palabra, que tenemos una gran comisión, el de predicar el Evangelio, el de ir y hacer discípulos. Pero querido Padre, en esta mañana vamos a ver algunos principios que debemos de predicar. Y queremos rogarte, Señor, que nos des discernimiento a tu palabra, que nos ayudes a tener inteligencia, a poder entender el mensaje de esta mañana a través de tu palabra. Y querido Padre, lo que podamos aprender lo podamos poner en práctica. Es tiempo ya de levantarnos, es tiempo ya de salir, Señor, y predicar ese evangelio del reino que tú nos viniste a enseñar. Acompáñanos, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en los hogares aquí representados, que seas tú quien nos esté acompañando en esta mañana, y sobre todo, Señor, que seas tú quien nos vaya convenciendo a hacer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos todo esto, para Él sea la honra y la gloria por la eternidad. Amén. Muy bien, queridos hermanos, saben que ya estamos viviendo los últimos días de la historia de esta tierra, ¿sí? Cristo está a nada, ¿sí? Está a nada de regresar con gran poder y gran gloria. Las profecías ya están cumplidas al 99% de las que están registradas en las Sagradas Escrituras. Y es tiempo, mis queridos hermanos, de levantar la voz, por aquellos que amamos, de levantar la voz por toda la humanidad completa. Debemos de compartir esta noticia del reino a todo el mundo. Debemos de convencer a la humanidad a arrepentirse. La gran comisión de nuestro Señor Jesucristo fue de ir y hacer discípulos. Estamos a nada de que se descargue la ira de Dios sobre el pecado en este mundo. El Señor está buscando obreros que estén llenos de un propósito ferviente y que estén decididos a dejar todo por Él e ir y proclamar esa bonita noticia, esa gran noticia del reino de los cielos. Se necesitan obreros
que no teman ir y decirle a los hombres y a las mujeres que el fin de todas estas cosas está cerca. Y yo creo que aquí en esta plataforma de Zoom tenemos a 42 obreros que están dispuestos a salir y compartir el mensaje que cada uno ha recibido desde que hemos conocido a nuestro Dios. Dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 116, proclamando en todo el país. Se me ha indicado que presente palabras de amonestación a nuestros hermanos y hermanas que están en peligro de perder de vista la obra especial para este tiempo. En todo el país hemos de promulgar la segunda venida de Cristo en el lenguaje del revelador, quien proclama: «He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá». Así que, mis hermanos, palabras sabias que hemos escuchado. Estamos en peligro de que nosotros perdamos de vista la obra especial que tenemos nosotros para este tiempo. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un mandato, no nos pidió que si queríamos ir, ¿verdad? Sino que Él dijo: id y haced discípulos. Ha llegado el tiempo en que el mensaje de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo tiene que resonar por todo el mundo. Cristo viene, mis hermanos, ¿sí? Cristo viene y es real. Y nosotros debemos de levantar nuestras cabezas, ver hacia el cielo, porque Él viene entre las nubes de los cielos. Y nosotros debemos de alegrarnos, pero tenemos que tener no un corazón egoísta. Sí, hay mucha gente que aún no conoce de estas verdades. Estamos a nada de ir con Cristo a esa mansión donde Él ya nos ha preparado lugar para nosotros donde vamos a vivir. Y nosotros tenemos que ver a la humanidad como aquellos que son hijos de Dios, que están listos para ir con nosotros, pero si no saben, nosotros debemos de ir y decirle que Cristo Jesús está pronto en venir. ¿Saben que es triste la situación de que muchas personas no están preparadas? Incluso gente que conoce de esta gran comisión, queridos hermanos. Gente que conoce aún, pero que aún no se ha decidido de ir y proclamar el Evangelio. Saben que es triste la situación de que también Satanás está ganando mucho terreno en este mundo. Saben que Satanás está trabajando en su ministerio, porque también tiene un ministerio, ¿sí? Satanás tiene ese ministerio cuyo objetivo es engañar a la mayor parte de la humanidad para que toda esta humanidad se pierda, ¿sí? Y aún, queridos hermanos, como dice Mateo 24:24, si fuere posible, aún a los escogidos. Con astucia avanza para sorprender a aquellos que duermen, así como los lobos rapaces para apoderarse de sus presas, ¿verdad? Yo no sé cuántos han visto ahí en National Geographic cómo los animales depredadores van sobre su presa. Así está el enemigo, mis queridos hermanos. Está listo para engañarnos, está listo para desviarnos del camino de Dios y está listo para quitarnos aquellas personas que también están listos para ir a morar en esas mansiones celestes. Saben, queridos hermanos, que el tema central de nuestra predicación debe de ser siempre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este tema no debe descartarse en ningún momento. Que nuestra plática con nuestros amigos sea siempre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra plática con nuestra familia y aún con las personas que no conocemos debiera ser, queridos hermanos, siempre el tema central de nuestra plática. Saben que ese evento inminente está por ocurrir.
Esta verdad debe ser mantenida en nuestra mente, que nuestro pensar y sentir sea en absoluto acerca de nuestro encuentro con nuestro Salvador. Así que, mis queridos hermanos, no hay persona en esta plataforma que no sepa que nuestro Señor Jesucristo está pronto en venir. No hay persona en esta plataforma que no sepa que el Señor está buscando obreros. Y no hay persona en esta plataforma que no haya recibido esa encomienda de ir y hacer discípulos. Saben, hermanos, que también debemos nosotros de hablar a aquellas personas acerca de la verdad del santuario. Sabemos que la verdad acerca del santuario es el gran fundamento de nuestra fe, que nosotros como cristianos debiéramos saber y comprender claramente el asunto del santuario y el asunto del juicio investigador. Nosotros necesitamos conocer de manera correcta el ministerio y la gran obra de ese gran sumo sacerdote que está ministrando en estos momentos en ese santuario celestial. Si nosotros no conocemos todo esto, mis queridos hermanos, nos será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos, o también nos será imposible desempeñar el puesto al cual Dios nos está llamando, de ser sus obreros. Cada uno de nosotros tenemos un alma que perder, sí, nuestra alma se puede perder. Todos tenemos una cita pendiente en el tribunal de nuestro Dios, donde nos encontraremos cara a cara con nuestro juez. Es de suma importancia tener en mente esa gran escena solemne del juicio en sesión, cuando se abran los libros y cada uno de nosotros estemos en pie esperando nuestra sentencia final, ¿verdad? ¿Cuál será nuestra sentencia final? ¿Será estar entre las ovejas del lado derecho o entre los cabritos del lado izquierdo? Todos nosotros hemos recibido la luz sobre este asunto, mis queridos hermanos. Debiéramos de dar testimonio de esa gran verdad que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros. Dijo Pablo que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué fuimos escogidos? Para que seamos portadores de luz para aquellos que aún están en tinieblas. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres y nos revela ese plan de salvación que se creó antes de que el ser humano cayera en pecado. Es importante, mis hermanos, que si no conocemos bien este tema del santuario, que investiguemos a fondo acerca de este asunto, para que podamos dar respuesta a todo aquel que pide razón de creer en la esperanza que ellos tienen, ¿verdad? La clave para un completo sistema de verdad, dice el Conflicto de los Siglos en la página 476. El asunto del santuario fue la clave que declaró el misterio del engaño en 1844. Reveló todo un sistema de verdades que forman un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido ese gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Saben que el tema del santuario es cosa seria, hermanos. Debemos de tener cuidado porque han surgido falsas teorías con respecto a él. El enemigo presentará falsas doctrinas con respecto al tema del santuario, tales como la doctrina que no existe un santuario, ¿sí? Dice Testimonio Especial, la serie B, en la página 17, Satanás está luchando continuamente para sugerir suposiciones fantásticas con respecto al santuario, degradando las maravillosas imágenes de Dios y el ministerio de Cristo por nuestra salvación, a fin de convertirlas en algo que cuadre con la mente carnal. Quita de los corazones de los creyentes el poder director de las imágenes divinas
y lo suple con teorías fantásticas inventadas para anular las verdades de la expiación, para destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas hasta que fuera dado por primera vez el mensaje del tercer ángel. Así quisiera él despojarnos de esta fe en el mismo mensaje que nos ha convertido en un pueblo separado, que ha dado carácter y poder a nuestra obra. Así que, mis hermanos, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener en mente la doctrina del santuario, tenemos que tenerlo bien cimentado, tenemos que tenerlo bien instruido para nosotros, para poder ir a instruir a aquellos que necesitan saber acerca de este mismo tema. También nosotros debemos de predicar acerca de presentar la ley y el sábado. Nosotros, como portadores de verdad, mis queridos hermanos, debemos de presentar claramente la doctrina de la ley, de esa ley de amor que Dios dejó en el Antiguo Testamento, esa ley de Dios. Con amonestación debemos de ir hacia los hombres para que vean la importancia que Dios le concede a esa misma ley. ¿Sí? Si nosotros no entendemos aún el significado de la ley, tengamos cuidado, mis hermanos, porque estamos en peligro de ir en un camino errado. Nosotros debemos de tener bien cimentado lo que significa la ley de Dios. Nosotros tenemos que tener bien cimentado acerca de cómo la ley de Dios obra en favor de nuestra salvación, ¿sí? Ya que por ahí sabemos todo mundo, ¿no?, que el sábado ha sido anulado para algunas personas. Para algunas personas en la ley ya no existe el sábado, ¿sí? Entonces, el sábado se ha convertido para ellos como un requisito no esencial que una autoridad humana puede poner de un lado. El día santo del Señor se ha convertido en un día de trabajo común y corriente. Los hombres han derribado ese monumento que el Señor dejó desde la creación, ese monumento conmemorativo, ¿verdad?, que dejó desde el principio. Y ellos han colocado un día falso en ese lugar que tiene el día sábado, un falso día de adoración. Dice la carta 209, escrita por la hermana Elena en 1899, un mensaje de vida y muerte. Como pueblo nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una manera tan indefinida que no impresione a la gente. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte, y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda fuerza notable. También dice ahí la Review and Herald, el 13 de septiembre de 1906, ¿cómo presentó Cristo la ley? Cristo presentó los principios de la ley de Dios de una manera directa y con fuerza, mostrando a sus oyentes que había dejado de poner en práctica estos principios. Sus palabras eran tan definidas y precisas que los que lo escuchaban no hallaban oportunidad para cavilar o levantar objeciones. Así que nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarle a aquellos que habían dejado de guardar la ley de Dios, a mostrarle cómo debía de guardarse. Saben, hermanos, que debemos de predicar a Cristo como nuestra única esperanza de salvación, ¿sí? No hay otro nombre en quien podamos ser salvos, sino que solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como el don de Dios a este mundo lo debemos de presentar, para que el hombre comprenda el costoso sacrificio que nuestro Dios hizo a través de la cruz del Calvario, entregando a su Hijo amado. Demostró ese gran amor que Él tiene para la humanidad, para que éste pudiera salvarse, entregando su corazón a su Señor, así poder presentar la ley de Dios como la prueba de su obediencia. ¿Sí? Nosotros tenemos que contestar al amor de Dios obedeciendo la ley, ¿sí? Ofreciendo esa prueba de obediencia que Él nos ha dado a través
de la ley. Saben que algunos religionistas generalmente han divorciado la ley y el evangelio, ¿sí? Se han separado la ley y el evangelio, en tanto que nosotros, por otra parte, casi hemos hecho lo mismo. Y nosotros debemos de presentar al mundo ese evangelio con la ley presente, ¿sí? Casi hemos hecho lo mismo que estos religionistas, separar la ley del evangelio. No hemos mantenido ante la gente la justicia de Cristo y el pleno significado de su gran plan de redención. Hemos descartado a Cristo y su amor incomparable. Hemos introducido teorías y razonamientos a veces en lo que nosotros hablamos, y a veces hemos predicado argumentos. Por eso, mis queridos hermanos, cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios, tenemos que evitar el yo creo, ¿sí? El yo pienso. Dirijamos de manera segura con un escrito está, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo así enfrentó esos embates del enemigo ahí en el desierto, con un escrito está. Nosotros no debemos de decir, pues yo creo que la Biblia dice, ¿no? Pues yo pienso que sí es verdad. Descartemos esas palabras de nuestro vocabulario cuando nosotros prediquemos las verdades eternas, mis queridos hermanos, para que no podamos entrar en teorías y razonamientos propios. Así que no prediquemos solamente argumentos, prediquemos la palabra de Dios. También, hermanos, que tenemos que predicar los problemas relativos a la observancia del sábado. ¿Sí? Tenemos que ser sinceros con las personas que están conociendo de la palabra de Dios. Sabemos que el sábado se ha puesto en debate entre Satanás y nuestro Dios, porque esa es la señal de obediencia que el Señor ha dejado para su pueblo, para aquel pueblo escogido. Y saben que a menudo cuando presentamos esta decisiva verdad del sábado al pueblo de Dios, algunos se detienen vacilantes, ¿sí? Aquellos que escuchan de esta verdad eterna se detienen y vacilan en poder aceptar el evangelio a causa de guardar el sábado. ¿Por qué? Porque ellos piensan con temor que el guardar el sábado les va a traer la pobreza, ¿verdad? Les va a traer carencias sobre ellos mismos y sobre sus familias, ¿sí? Ellos dicen, y yo creo que todo lo hemos escuchado, ¿no? Ellos dicen, sí, veo lo que tratas de mostrarme con respecto a la observancia del séptimo día de la semana, pero temo que si guardo el sábado perderé mi puesto y no podré atender a mi familia. ¿Sí? Yo he escuchado a personas que dicen, es que yo tengo mi negocio y es el día cuando yo más vendo, ¿sí? Y si yo dejo de vender el día sábado, me va a llevar a la ruina el dejar de vender el día sábado. Y no es así, mis queridos hermanos. ¿Sí? No es así. Si nosotros guardamos la ley de Dios, si nosotros guardamos por obediencia el día sábado, nosotros podemos encontrar en el Señor muchas bendiciones. Saben que muchos al decir estas palabras conservan su puesto mundano y desobedecen del mandato de nuestro Dios. Y Él conoce todas nuestras circunstancias y comprende todos nuestros inconvenientes y cuida de todos los que perseveran a conocer al Señor. Nunca permitirá nuestro Dios que sus hijos sean tentados más de lo que puedan soportar. Cristo declaró allí en Mateo 6, versículos 25 al 27, no os acongojéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y que el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros muchos mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Pues si podéis aún lo que es menos, ¿para qué estáis afanosos de lo demás? Saben, hermanos, que
nosotros nos preocupamos por algo que el Señor ya tiene resuelto. El Señor nunca va a dejar desamparado a sus hijos. No hay quien mendigue pan, dice por ahí la palabra de Dios. ¿Sí? Y saben que sosteniendo ante ellos un lirio del campo con su hermosura y su pureza, nuestro Señor Jesucristo continuó este tema que les leí de Mateo 6, 25 al 27, y siguió diciendo: reparad de los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, mis hermanos, Cristo enseña aquí una gran lección con respecto a su servicio. Cualesquiera que sean las cosas que ocurran, Él dice: servid a Dios. Cualesquiera que sean las inconvenientes y las durezas con que tú te encuentres ahora, confía en el Señor. No tenemos razón para afligirnos, no tenemos que temer si hacemos nuestra resolución en favor a la verdad de que nosotros y nuestras familias sufriremos, hacerlo manifestar la falta de fe de nuestro Dios. Si nuestra forma de pensar es esa, mis queridos hermanos, nuestra fe ni siquiera llega ni al granito de mostaza, mucho menos, ¿verdad? Saben, hermanos, vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis menesteres, dice nuestro Salvador. Si estudiáramos la palabra de Dios más fielmente, creceríamos en fe. Queridos hermanos, no nos quedemos callados. Pero si nosotros somos obreros que tenemos que predicar el Evangelio, tenemos nosotros que nutrirnos de la palabra de Dios. Tenemos nosotros que conocer las verdades eternas para poder ir y proclamar el Evangelio. Recuerden que un ciego no puede guiar a otro ciego. Así lo dijo nuestro Señor Jesús. Si nosotros no sabemos de las doctrinas, si nosotros no sabemos de los principios divinos, ¿qué es lo que vamos a enseñar? También nosotros debemos de promulgar, de ir y predicar acerca de la doctrina del estado de los muertos, ¿sí? Que hoy en día es el tema central en el cual el enemigo ha entrado hacia el ser humano para engañarlos. Ahora se está introduciendo toda clase de engaños, incluso a nuestra iglesia. ¿Sí? Todos aquellos que creen en la astrología, todos aquellos que no salen de su casa sin antes consultar sus horóscopos, ¿sí? Y saben, mis queridos hermanos, uno de los grandes engaños cubiertas por la masa de teorías de hechura humana y sepultada bajo una tradición, esa es la doctrina de la inmortalidad del alma. Los muertos no regresan a comerse el pan que ponen en los altares. Los muertos no regresan a tomarse ese vino que le gustaba, ¿verdad? Y saben que es un error con el que el enemigo está engañando a los hombres. Este error es casi universal. Esta es una de las mentiras forjadas en la sinagoga de Satanás y es una de las corrientes envenenadas que vienen desde Babilonia. El problema de la inmortalidad del alma también necesita ser tratado con mucho cuidado. ¿Sí? Si tú vas a hablar de este tema central, tú debes de empaparte
de esta doctrina a través de la palabra de Dios, para que cuando tú puedas introducir el tema no se despierte una profunda y excitante controversia, ¿verdad? Que cierre la puerta a futuras investigaciones de la verdad. Se requiere de gran sabiduría al tratar con las mentes humanas, aún con la tarea de dar razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es esa esperanza de cual nosotros debemos de dar razón? Pues la esperanza es la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Constantemente, hermanos, necesitamos sabiduría para poder conocer cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Pero siempre estamos perfectamente seguros al hablar de la esperanza de la vida eterna, y cuando el corazón está completamente ablandado y subyugado por el amor de Jesús, se hará la pregunta: Señor, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Mis queridos hermanos, empapémonos de la palabra de Dios. El salir y predicar el Evangelio se necesita que nosotros entendamos muy bien de los principios divinos. También nosotros debemos de hablar del mensaje de la mayordomía cristiana. Toda alma convertida ha de saber lo que Dios exige en cuanto al diezmo y la ofrenda. Todo aquello de que gozan los hombres, lo que reciben de la gran hacienda del Señor, porque todo lo que recibimos viene de parte de nuestro Dios. Y Él se agrada de que sus herederos disfruten de sus bienes, por eso Él nos los da, ¿sí? Pero Él ha hecho un contrato muy especial con aquellos que reciben esa porción que Él les da, ¿verdad? Y lo ha colocado bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel. Ese contrato Él lo puso allí para que muestren su dependencia de Dios y su responsabilidad ante Él, devolviendo a su tesorería una porción determinada como algo que a Él le pertenece. Esto ha de convertirse en sostén de la obra misionera, que debe ser hecha para que ellos puedan cumplir la comisión que les fuera encomendada por el Hijo de Dios precisamente antes que Él dejara a sus discípulos. Dice el Ministerio de Curación en la página 72, cada uno es un eslabón en la cadena de salvación. El que se convierte en el Hijo de Dios ha de considerarse como un eslabón de la cadena tendida para salvar al mundo. Debe considerarse uno con Cristo en su plan de misericordia y salir con Él a buscar y a salvar los que se han perdido. También, queridos hermanos, debemos de presentar al espíritu de profecía. En los tiempos antiguos Dios les habló a los hombres por boca de los profetas y por boca de los apóstoles. En estos días Él les habla por los testimonios del Espíritu Santo. Nunca hubo un tiempo cuando Dios instruyera a su pueblo más ferviente de lo que Él hace hoy concerniente a su voluntad, y a la conducta que quiere que sigan sus hijos. Dice Testimonios para la Iglesia en el tomo 8, la página 298. Dios habla por medio de los testimonios. Debemos seguir las instrucciones dadas por medio del espíritu de profecía. Debemos amar y obedecer la verdad para este tiempo. Esto nos salvará de aceptar fuertes engaños. Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Él nos ha hablado por medio de los testimonios para la Iglesia y por los libros que han ayudado a hacer claro nuestro deber actual y la posición que debemos ocupar. Así que, hermanos, también nosotros debemos de predicar las normas cristianas y los principios de salud. Nuestra obra debe de ser práctica. Hemos de recordar que el hombre tiene un cuerpo, así como un alma que salvar. Nuestra obra incluye mucho más que presentarnos ante la gente para predicarle. En nuestra obra hemos de ministrar a las enfermedades físicas de aquellos con quienes nos estamos relacionando. Hemos de presentar los principios de la reforma pro salud.
impresionando a nuestros oyentes con el pensamiento de que tienen una parte que hacer para mantenerse sanos. El cuerpo debe ser conservados en una condición saludable a fin de que el alma pueda disfrutar de la salud. La condición del cuerpo afecta la condición del alma. El que quiere tener fuerza física y espiritual debe de educar su apetito en una dirección de vida. Debe ser cuidadoso de no cargar el alma recargando sus facultades físicas o espirituales. La adhesión fiel a los principios correctos en el comer, en el beber, en el vestir es un deber que Dios ha colocado sobre los seres humanos. Dice la carta 123, escrita en 1903, el Señor desea que obedezcamos las leyes de la salud y la vida. Él tiene a cada uno de nosotros por responsables de cuidar adecuadamente el cuerpo a fin de que sea conservado con salud. Mis hermanos, nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. También nosotros debemos de enseñar, mis queridos hermanos, los ritos de la iglesia. En el manuscrito 27 en 1900, la hermana Elena escribió los dos pilares monumentales. Los dos ritos, el bautismo y la cena del Señor, son los dos pilares monumentales, uno que está dentro y otro que está fuera de la iglesia. Sobre estos ritos, Cristo ha inscrito el nombre del verdadero Dios. La cena del Señor es como un monumento conmemorativo constante, hermanos. Los símbolos de la cena del Señor son sencillos y fácilmente de comprender. Las verdades representadas por ellos son del más profundo significado para nosotros. ¿Sí? Nosotros ya conocemos qué simbolizan esas partes de la cena del Señor, ¿verdad? Al establecer el servicio sacramental para que tomara el lugar de la Pascua, Cristo dejó para su iglesia un monumento conmemorativo de su gran sacrificio para el hombre. Y también dijo allí en su palabra, haced esto en memoria de mí. Este era el punto de la transición entre dos dispensaciones y sus dos grandes fiestas. La una había de concluir para siempre y la otra, el que acaba de establecer, había de tomar su lugar a continuar durante todo el tiempo como un monumento conmemorativo de su muerte, escribió la hermana Elena allí en la Review and Herald, el 22 de junio de 1897. Así que, mis hermanos, el predicar el Evangelio conlleva todo esto que hemos aprendido. Nosotros debemos de empaparnos de todos estos principios, porque el enemigo nos ha tomado ventaja, mis queridos hermanos, y nosotros no conocemos muy bien estos temas. El enemigo siempre va a ir un paso adelante de nosotros. Encomendemos nuestras vidas a Dios, mis queridos hermanos, y vayamos a Dios en oración, vayamos a Dios en la lectura de la palabra, para que nosotros estemos capacitados como obreros para salir y predicar el Evangelio, para salir y predicar de que el segundo advenimiento está cerca y que la destrucción total del pecado ya es prominente, mis queridos hermanos. Así que, hermanos, yo les invito a que nos empapemos de la palabra de Dios, a que siempre estemos dispuestos también para salir y predicar el Evangelio, porque esa es una encomienda para todos nosotros, ¿sí? No nada más para algunos, no nada más para los líderes de la iglesia, no nada más para el pastor, sino que para todos aquellos que conocemos las verdades eternas. Yo quisiera hacer una oración antes de terminar este tema, pero yo quisiera que nos comprometamos con Dios. ¿Cuántos quisieran decirle, Señor, yo quiero ser obrero tuyo y predicar de las verdades eternas? Yo quisiera ver las manos arriba, mis queridos hermanos. ¿Cuántas manos se van a levantar y van a hacer el compromiso con Dios de ir y predicar las verdades eternas absolutas? ¿Dónde están las manos? Aquí está mi mano.
Yo no sé dónde están las demás. Esas cámaras apagadas, quisiera ver las manos comprometiéndose con Dios para ser obreros que saldrán y predicarán el Evangelio, ese Evangelio eterno, que está pronto en concluir cuando nuestro Señor Jesucristo venga entre las nubes de los cielos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar por este compromiso que hemos hecho con nuestro Dios. Amoroso Dios y Padre, te agradecemos por tu palabra. Hemos visto que todo lo que conocemos, Señor, se ha cumplido al pie de la letra. Todas las señales del pronto advenimiento, Señor, se han cumplido y solamente falta predicar el Evangelio para que venga el fin. Y aquí estamos un grupo de tus hijos, querido Padre, y nos hemos comprometido ser obreros tuyos. Pero, querido Padre, si no estamos capacitados, ayúdanos a capacitarnos a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos tome y se posesione de nuestra vida, y sea Él quien nos guíe en todo momento para salir y hablarle a aquel que no te conoce, para que nosotros veamos a cada alma que se atraviesa en nuestro frente, verlo como un candidato para el cielo, y hablarle de las verdades eternas que tú has puesto en nuestra mente. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque somos pecadores y a veces nos equivocamos. Querido Padre, nos encomendamos a ti y entregamos nuestra vida a través de este compromiso que hemos hecho contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.